Buenos días a todos. Damos por iniciada la presente audiencia, que es en el legajo 80.297, caratulado Muñoz Marcelo Germán Millagual Enzo Hilario, sobre estafa, peculado en cumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta audiencia, como se dispuso el día viernes pasado, es la audiencia del veredicto sobre la sentencia, sobre el juicio específicamente llevado a cabo en las jornadas de los días 8 a 11 del corriente mes. El tribunal se encuentra constituido en la ciudad de Zapala por el doctor Raúl Aufranc, por el doctor Diego Chavarría de Ruiz, y por quien les habla Liliana de Yu. Estoy pudiendo ver que desde la defensa se encuentra el doctor Coto, el doctor Elizondo, y se encuentra presente Muñoz, y no puedo ver si se encuentra presente el señor Millagual. Buenos días. No se encuentra presente porque tenía que viajar a la ciudad de Buenos Aires por una situación personal de salud de su familia, así que no va a estar presente. Bien, doctor, no hay problema. Y por la parte acusadora se encuentra presente, estoy viendo, el doctor Silva y el asistente técnico de la Fiscalía, Narváez. Gracias, doctor Silva. Sobre el tema del veredicto le voy a dar la palabra en primer término al doctor Raúl Aufranc, y después cualquiera de nosotros agregaremos lo que sea pertinente. Bien, gracias, doctora. Buen día a todos. Voy a dar lectura a lo que ha sido producto de la deliberación de este tribunal. Reitero, dar lectura a los efectos de no agregar o quitar algo que no haya sido estrictamente producto de nuestra deliberación. El tribunal ha llegado a una resolución por unanimidad y aquí vamos a efectivizar entonces un adelantamiento de la sentencia, cuya construcción y lectura integral y comunicación a la parte se va a materializar el día venidero, lunes 21 de mayo. Esto es un adelantamiento con indicación estructural de los fundamentos que nos han permitido llegar a una resolución. En tal sentido, este tribunal observa que la Fiscalía decidió acusar por peculado de trabajos y servicios pagados por la Administración Pública, en primer término, esto es a ambos encausados, tanto el señor Muñoz como el señor Millagual. Este delito protege la probidad funcional y el normal desenvolvimiento de la Administración Pública, siempre ello relacionado con el orden patrimonial del Estado. Conforme doctrina pacíficamente unánime en esta materia, no comprende la figura penal lo que se llama peculado de uso. El tipo exige que siempre el costo de la actividad sea pagado por el Estado y que haya mediado una desviación de servicio administrativo. Encontramos que en la acusación de la Fiscalía, en el plano fáctico, encontramos la atribución de dos peculados de trabajo y uno de servicio. Los peculados de trabajo referidos al traslado del señor Muñoz a su domicilio, el traslado del señor Muñoz al hospital de la ciudad de Plotier, y el servicio relacionado con el ampliamente debatido tema de la grúa y el remolque o acarreo del automotor siniestrado. En tal sentido, el tribunal considera que cabalmente no hemos observado acreditado el pago del servicio de la grúa, ello en función de los testimonios del propio conductor, el propietario del servicio de grúa, el señor Córdoba, como así también los dichos del señor Valdés. Hemos corroborado también la ausencia o la falta de existencia de lo que sería el remito materializado por el servicio prestado, ni el desvío del servicio, atento que el vehículo estaba ubicado en un lugar ciertamente peligroso, en un horario con poca visibilidad, ya de noche. Por lo tanto, ¿qué significa toda esta cuestión, este conjunto de circunstancias? Que observamos cierta razonabilidad en el accionar del señor Millagual en el lugar del hecho al remover el vehículo de esa zona y disponer el traslado del accidentado al hospital, asimismo a su domicilio, y el resguardo correspondiente del vehículo luego del acarreo en el predio de la Dirección de Tránsito. Todo este cúmulo de situaciones que consideramos cabalmente demostrado durante el desarrollo del debate nos permite concluir
de que nos lleva a por lo menos una duda razonable en la acreditación de los elementos básicos en esta materia. Máxime que la Fiscalía decidió no imputar a Miyagual como partícipe de la maniobra estafatoria. Tratándose de una causa o de un accidente de tránsito o siniestro vial sin lesionados, en principio se observa entonces racionalidad en el actuar de Miyagual conforme al testimonio de la mayoría de los testigos policiales en este tipo de situaciones análogas, pues se trata de un accidente en principio sin lesionados, más allá de las racionales también sospecha de lesiones secundarias o de segundo tiempo, y se realizó la protección básica de la integridad de la psicofísica de las personas implicadas y de los bienes. En base a todo esto, cayendo la autoría del señor Miyagual, también necesariamente, por una cuestión técnica, cae toda clase de participación, como la que aquí la Fiscalía decidió endilgarle a Muñoz en el delito de peculado. Inclusive en el testimonio del efectivo policial Pedux y de la casi totalidad de los agentes policiales que fueron interrogados en este aspecto, se reconoce como de práctica ciertamente elemental y habitual la protección de las personas, resguardo de bienes, todo ello en función de acciones ciertamente habituales que deben este tipo de accidentes. Eso en lo que hace al delito contra la administración pública, que ha sido debatido durante las jornadas del juicio oral. Respecto del delito de estafa, materia también de acusación por parte de la Fiscalía, entiende este tribunal que la Fiscalía no estableció cuándo comenzó el propósito estafatorio, la participación eventual que le cupo a Miyagual, atento a haber concursado realmente los delitos de peculado y estafa. Es decir, la Fiscalía decidió que son dos hechos independientes y por lo tanto cada hecho con su propio aspecto subjetivo o dolo y obviamente con su propia materialidad y conducta. Lo antedicho nos permite como tribunal descartar el incumplimiento de los deberes del funcionario público por parte del señor Miyagual. La Fiscalía de entrada, digamos, no especificó qué norma de la ley orgánica policial considera concretamente infringida, ya que hace mención de ello en la imputación. Es más, de los testimonios surge no solo que quedó registrado el evento en partes diarios de la comisaría, por quien debió registrarlo, esto es el jefe de guardia, sino que tampoco surgió orden alguna de Miyagual de que se suprimiera u ocultara concretamente esta información, sobre todo si se invoca el artículo 249 del Código Penal, que claramente regula y reprime conductas de carácter homicidas y con un contundente dolo directo en tal sentido. Norma que exige entonces una ilegal comisión de actos propios del funcionario, y tampoco la Fiscalía, entendemos, mencionó algún protocolo o reglamento específico, alguno que en tal sentido hubiese incumplido el sospechado. Además, Enzo Miyagual nunca revistió, conforme a la prueba testimonial desarrollada en el debate, el cargo de jefe o director de la Dirección de Tránsito de Neuquén, sino que era el coordinador operativo de la Dirección de Tránsito de la ciudad capital y no tenía concretamente estos deberes a su cargo. Para ello hemos valorado los testimonios de los señores Zúñiga, Jorge Hernández, entre otros. Todo lo que hemos dicho respecto del peculado, lo que acabo de señalar, sirve también para abonar la inexistencia de la figura del incumplimiento de los deberes del funcionario público. Aún así, si nos atenemos a lo que discutieron las partes, esto es que debe hacer la policía ante un accidente de tránsito o un siniestro vial, la discusión entre causas o eventos con lesionados o sin lesionados, vale tener presente lo declarado por la defensa y los testigos para el caso de situaciones sin personas lesionadas en principio y o con la participación de un solo protagonista, esto fue un autovuelco, solo para el caso de que existan problemas de documentación que se infracciona por norma de nivel contravencional. Es decir, no hemos observado en la situación o en el evento que en principio ocupó al señor Miyagual situaciones relacionadas con personas concretamente lesionadas, con problemas de documentación o discusiones entre protagonistas de un accidente de tránsito.
Respecto de la omisión indicada en el alegato de cierre por la Fiscalía, en cuanto a que no habría realizado el imputado el procedimiento policial en el accidente, croquis, llamado de la ambulancia, etc., el mismo no se corresponde respecto de un accidente que impresionaba ya sin lesiones y sin discusión alguna entre protagonistas, por lo cual su exigencia no sería procedente, ello conforme lo han descrito los testimonios de Muñoz, Zúñiga y Colima. Motivo por el cual encontramos no acreditada en debida forma la materialidad de autoridad penalmente responsable en torno a estas dos figuras, delitos contra la administración pública. Ingresando ahora al terreno del delito contra la propiedad, esto es la estafa, debemos remarcar y tener en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia de manera prácticamente unánime considera como elementos constitutivos que necesariamente deben configurarse y probarse para este delito, que son 4. En primer lugar, una situación de ardid o engaño, luego el error de la víctima, tras ello disposición patrimonial y el perjuicio. En torno al primer elemento, esto es el ardid o engaño, tenemos que la Fiscalía, en la audiencia intermedia, esto es en la audiencia del artículo 168 del Código Procesal, cuya importancia los doctores ya conocen, ya que ahí básicamente lo que hace la acusación pública se fija en forma definitiva e inmodificable la plataforma fáctica y jurídica que la Fiscalía decide llevar a juicio. Tenemos y remarcamos que la acusación de la Fiscalía se direccionó en el sentido de indicarle al señor Muñoz un llamado telefónico cambiando el lugar del hecho del siniestro vial y ocultando un estado de ebriedad. Nos preguntamos como tribunal si la Fiscalía, a modo de indicio estafatorio, logró acreditar un supuesto estado de ebriedad del conductor, y la respuesta que se impone es negativa, dadas las condiciones establecidas en la póliza de seguro sobre lo que se calificó como tal. No existió un test de alcoholemia alguna o negativa por parte del señor Muñoz a prestarse al mismo, o un análisis de sangre que efectivamente haya acreditado una presencia de alcohol en sangre no reglamentaria, no permitida por la póliza de seguro. Esto ha sido reconocido por la propia Fiscalía, quien, más allá de algunas confusiones terminológicas, reconoció que estábamos en presencia de un aliento etílico que obviamente no se compadece con un estado de ebriedad, conforme claramente lo ha señalado el doctor Pizarro durante su testimonio. Este mencionó que si hubiese detectado esa situación lo hubiera reflejado en la ficha médica del hospital de Plotier. Asimismo, el aliento etílico, vale remarcar, no es causa de exclusión de la cobertura de seguro. Por lo tanto, este indicio supuestamente de ánimo estafatorio no tiene la menor entidad. Efectivamente, la empresa de seguros Zurich recibió una comunicación que daba cuenta de un lugar distinto del siniestro, que ello, conforme lo manifestado por la propia aseguradora, se efectivizó con un llamado telefónico a un call center en la ciudad de Buenos Aires el día 12 de mayo del año 2014, surgiendo dichas circunstancias incluso del sello del formulario reconocido por el abogado apoderado de la empresa, el doctor Díaz. De la teoría del caso de la Fiscalía, debemos tener presente y lo vamos a resaltar lo que ha sido materia de acusación concreta por la Fiscalía en este punto. Me permito leer textual el hecho que quedó fijado como plataforma fáctica y jurídica en la audiencia de control de acusación, la audiencia intermedia. Es allí donde la Fiscalía, y también lo estableció en el alegato de apertura, señaló o atribuyó al doctor Muñoz en la maniobra consistente en denunciar el siniestro antes detallado en un lugar distinto al que efectivamente ocurrió y haber ocultado su estado de ebriedad al momento en que conducía su auto. Esto sucedió, dice la Fiscalía, el mismo 1 de mayo del año 2014, luego de haber volcado en su vehículo particular en la bifurcación ubicada en cercanía del Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, precisamente cerca de la intersección con calle Casimiro Gómez. Llamó Muñoz por teléfono a la compañía de seguro para denunciar el siniestro. Al comunicarse, afirmó que el hecho había ocurrido en la curva de la calle Río Colorado de la ciudad de Plotier. Así, de manera deliberada, modificó el sitio
de accidente con el objeto de ocultar que el siniestro había sucedido en un lugar no habilitado para el tránsito vehicular. En simultáneo, al comunicarse telefónicamente, ocultó también a la empresa aseguradora el estado de ebriedad en que se encontraba. Leemos textualmente esta acusación de la Fiscalía, que es la que debemos tener presente como jueces, que obviamente no podemos modificar de ninguna manera porque estaríamos afectando el debido proceso, y resulta contundente que la Fiscalía ha decidido acusar al señor Muñoz por un hecho ocurrido pura y exclusivamente el día 1 de mayo. Es más, textualmente refiere que esto sucedió el mismo día 1 de mayo, y más adelante la imputación refiere en simultáneo, al comunicarse telefónicamente Muñoz, también ocultó a Zubrich la ebriedad en que se encontraba en esos momentos. Ahora bien, de la documentación que la Fiscalía ya tenía en cuenta en su poder, se determinó asimismo, como era lógico esperar en el debate, que fue el día 12 de mayo en donde se habría realizado un llamado telefónico a la aseguradora conforme al testimonio del apoderado mismo de la aseguradora Zubrich, el doctor Díaz. No fue acreditada durante el debate ninguna llamada a la aseguradora el día 1 de mayo por parte de Muñoz o alguna otra persona, algún familiar, etc., constituyendo esto un núcleo esencial de toda imputación de la Fiscalía, de toda acusación pública. Por el contrario, tenemos informado un llamado a la aseguradora el día 12 de mayo, y ello ha surgido de la declaración del abogado, del apoderado y gerente de dicha empresa. Habiendo la Fiscalía realizado un filtrado de llamadas de ambos teléfonos del señor Muñoz, varias horas del debate ocuparon las partes en interrogar a los declarantes que introdujeron esos reportes telefónicos, a sábana de llamadas, etc. Las partes abundaron en llamadas que no se vinculan directamente con este caso penal o al menos sobre hechos que no fueron controvertidos. Por lo tanto, no tenemos debidamente acreditado de qué abonado se hizo, por ejemplo, ese llamado que, reitero, la propia supuesta damnificada remarca que ocurrió no el 1 de mayo, sino el día 12 de mayo. Y ello no ha sido materia de acusación por la Fiscalía. Tampoco de prueba, reitero, de verificar algún llamado de Muñoz el día 1, y tampoco se trabajó en la existencia de los llamados del día 12. Principal y llamativamente, esta fecha del 12 de mayo no ha sido incluida, reitero, en la acusación de la Fiscalía y fue posteriormente agregada en el alegato final de clausura, intentando con ello subsanar la acusación pública dicha deficiencia y obviamente afectando con ello el principio de congruencia en un elemento elemental de la imputación como es la fijación de la fecha del supuesto hecho ilícito. Inclusive el lapso temporal incorporado por la Fiscalía se contradice o contrapone con el eventual estado de vida del imputado para el día 1 de mayo en caso de que ello hubiese así ocurrido y en segunda instancia hubiese sido probado, situación que ya he dicho no se ha podido demostrar. Decía que el segundo elemento constitutivo de esta figura penal lo constituye el error de la víctima. También encontramos deficiencias en este punto de la imputación. Reiteradamente la jurisprudencia ha expresado sintéticamente que cuando mayores sean las posibilidades de defensa de la víctima, mayor será la idoneidad que se exija al ardid para admitir su eficacia defraudatoria. ¿Cuál fue el ardid o engaño descrito e informado por la Fiscalía en el artículo 168, el alegato inicial? Esto es al momento, reitero, de fijar la plataforma fáctica jurídica de los hechos, comunicar telefónicamente un lugar engañoso y ocultar el estado de ebriedad. Nos preguntamos como tribunal si ello es suficiente para engañar a una compañía de seguros de la envergadura de Zubrich Sociedad Anónima, que posee un departamento de fraudes con personal capacitado y profesional para detectar estas situaciones. Todas las doctrinas y jurisprudencia expresan que el ardid o engaño deben tener cierta idoneidad, esto es, en relación a las características particulares específicas de la presunta víctima. Y ello nos permite evaluar si hubo una actitud decidiosa o desinteresada del sujeto pasivo. Este supuesto llamado engañoso fue recibido por la empresa
con las salvedad a través de un sello que dice que la recepción no implica aceptación. Esto da a entender que es una empresa que obviamente se protege de la simple mentira o silencio de sus asegurados, pudiendo y teniendo capacidad técnica específica y operativa para verificar e investigar estas situaciones. En estos delitos, el error no debe ser imputable a la presunta víctima y entendemos que una empresa de seguro lleva en su esencia misma a protegerse de los fraudes o de la simple mentira o silencio de sus asegurados. No se concibe una empresa aseguradora importante como lo es Zurich, una dejadez o temeridad en estas cuestiones que hacen a su trabajo diario específico con la capacidad operativa instalada para tales fines. El propio representante de la aseguradora, gerente de legales, expresó sobre el hecho que no intervino en el proceso, no somos parte del proceso, no despertó el interés de la empresa Zurich. Esta situación trató de ser salvaguardada por la Fiscalía nuevamente en el alegato de clausura al incorporar un elemento normativo nunca planteado en este caso como lo es el abuso de confianza. Nos preguntamos como tribunal, ¿se puede hablar de un abuso de confianza ante una empresa de seguro que se dedica, reitero, específica y diariamente a estas cuestiones? Obviamente no. No se habla de abuso de confianza en una empresa comercial dedicada precisamente a situaciones de aseguramiento. Con ella la Fiscalía afecta la congruencia, ya que el abuso de confianza no aparece en el alegato inicial, tampoco hemos verificado en la plataforma fáctica y jurídica de la audiencia de control de acusación, y con ello, tal como señaló la defensa técnica, se afecta necesariamente el debido proceso. También encontramos deficiencia en torno a los otros elementos constitutivos de toda estafa, esto es la disposición patrimonial y el perjuicio. Antes de ingresar en este punto me permito señalar también que no en vano el legislador previó la estafa como delito agravado, la estafa contra empresa aseguradora como delito agravado, únicamente en aquellos casos en donde se hace desaparecer, se destruye o se incendia la cosa asegurada. Y la lógica de esta agravante la encontramos precisamente que cuando el asegurado realiza semejantes conductas, está perjudicando, digamos, las posibilidades probatorias de la aseguradora de considerarse estafada. Es por ello que se considera un agravante cuando el asegurado destruye e incendia la cosa asegurada. No así en un caso como el presente, en donde en principio, conforme a la acusación, se trataría de una simple mentira, de cambiar un lugar del hecho de un accidente vial en la vía pública, donde obviamente las posibilidades del asegurado de consumar dicho propósito ilícito son sumamente difíciles, hasta casi burdas, teniendo en cuenta, reitero, la estructura de las empresas de seguro importantes, como la aquí mencionada Sociedad Anónima, remarcando una vez más que se dedican específica y cotidianamente y con la capacidad profesional acorde a evitar ser engañada o estafada. Decía entonces que también observamos unas imprecisiones o deficiencias en torno a la disposición patrimonial y el perjuicio como elementos también constitutivos de toda estafa. La Fiscalía en el artículo 164, en el alegato de apertura, habló de un monto aproximado de 140.000 pesos que la empresa habría abonado al señor Muñoz. Esto no ha sido materia de prueba, sería innecesaria por parte de la Fiscalía, solamente escuchamos decir al señor fiscal en ese monto en el alegato. Obviamente todos sabemos que el alegato no es prueba. Escuchamos decir al abogado de la aseguradora que habría sido liquidado dicho monto, pero que como él no trabaja en el departamento de liquidación no puede aseverarlo o dictaminarlo fehacientemente. Y también escuchamos al testigo Escobar que su hija, que trabajaría en un estudio dedicado a la investigación de estas situaciones, le dijo que había sido pagado o que el Zurich había dado cobertura. En esta situación ya no se trata de una formulación de cargos, no se trata siquiera de un control de acusación de la etapa intermedia, estamos ya en el terreno de necesitar certeza sobre los elementos para eventualmente poder condenar a alguien. No tenemos entonces como jueces el monto efectivamente pagado, reitero, la cifra de 140.000, se le escuchamos al señor fiscal en el alegato inicial. No tenemos la fecha, la documentación de la transferencia del depósito bancario o lo que sea, la modalidad de pago, ni
ni ello tampoco ha sido materia de convenciones probatorias por las partes, con lo cual tampoco este tribunal encuentra acreditado dicho elemento necesario para llegar al estado de certeza. Simplemente agregar, y atendiendo a lo que fue pedido del doctor Elizondo, al finalizar la extensa jornada del día viernes, que la presente resolución absolutoria por el beneficio de la duda, este tribunal también por unanimidad resuelve eximir de costas a la parte vencida en razón de las motivaciones que ha tenido para investigar el Ministerio Público Fiscal y solicitar la realización de un juicio tratándose de un presunto ilícito contra la administración pública y en un contexto de presuntas maniobras estafatorias. Por lo que dentro del límite de la racionalidad debe intensificarse la protección de la independencia del Ministerio Público Fiscal, siendo darle a entender y justificar un mayor recelo y dedicación del titular de la acción penal pública a efectos de ventilar el caso y en definitiva en un debate amplio de discusión, de producción probatoria que las partes han decidido llevar a juicio, que únicamente lo da precisamente el juicio oral. Muy bien, este es, reitero, el esquema básico de fundamentos y argumentaciones a lo que ha sido materia de discusión y debate en este juicio. Gracias, doctor. Bueno, este tribunal obviamente va a ampliar los fundamentos expuestos debidamente en la sentencia. Y la decisión por unanimidad es la siguiente. En primer punto, absolver a Marcelo Germán Muñoz, DNI 17.332.539, de los delitos de peculado de trabajos y servicios en calidad de partícipe necesario en concurso real con estafa, en calidad de autor, en los términos del artículo 261, segundo párrafo, 172, 55 y 45 del Código Penal argentino. Esto en función de los hechos descritos por la Fiscalía en la acusación. Como segundo punto, absolver a Enzo Hilario Millagual, DNI 21.385.190, de los delitos de peculado de trabajos y servicios en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor, en los términos del artículo 261, segundo párrafo, 249, 55 y 45 del Código Penal argentino, también en base a los hechos descritos por la Fiscalía en la acusación. Como tercer punto, eximir de las costas a la parte perdidosa y vencida en función a los argumentos expuestos específicamente en los considerandos, conforme al artículo 268 y concordantes del Código Penal. Y como cuarto punto, hacer saber a las partes que la comunicación de la sentencia integral va a ser a partir del día lunes 21 de mayo del corriente a los correos electrónicos de las partes y en forma personal a los señores Muñoz y Millagual. Con esto se encuentran debidamente notificados y esta fue la información y la lectura del veredicto. Buenas tardes. Hasta luego.